Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes, llevándoles la palabra del Señor. Es un momento especial para nosotros llevarle la palabra del Señor y podernos edificar cada vez que escudriñamos la palabra del Señor y nos alimentamos de su palabra. Le voy a pedir que tenga su cuaderno, su pluma, su lápiz ahí cerca para que usted pueda apuntar todo lo necesario o todo lo que usted se le haga importante. Y yo sé que la palabra de Dios todo es importante, pero siempre tenemos eso de que podemos hacer notas en nuestro cuaderno para poder recordar cosas que muchas veces se nos pueden olvidar. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio. Ya hemos visto el mensaje a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y hoy vamos a continuar con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Seguimos todavía en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y vamos a estar viendo el mensaje a la iglesia de Tiatira. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Puede tomar ya su lugar. El Señor manda este mensaje a la iglesia de Tiatira. Y como las demás iglesias, el Señor muestra su naturaleza divina. Jesucristo muestra su naturaleza divina como lo hizo en Éfeso, el cual dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y en Tiatira, el Señor dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Amén. Así que el Señor, cada vez que habla al inicio del mensaje de estas iglesias, muestra su naturaleza divina. Es lo que hemos estado viendo en cada uno de los estudios, ¿verdad? Si usted se ha dado cuenta que en los estudios que hemos llevado, podría decirse que no profundizamos mucho. Estamos viendo algo muy
no tan profundo, ¿verdad? Porque sabemos que el libro de Apocalipsis es muy profundo, ¿verdad? Y podríamos estar mucho tiempo estudiando solamente un solo versículo. Por el tiempo y porque queremos dar primero un estudio, ¿verdad?, más amplio, ¿verdad? Queremos darle esta palabra que el Señor tiene para usted y no tomar mucho tiempo. Sabemos que hay muchas cosas también que usted puede investigar en casa y también puede preguntarnos si usted tiene alguna duda. Podemos ayudarle en eso. Pero sí queremos llevarle, podríamos decir, lo básico y lo esencial que el Señor nos está diciendo en esta su palabra, que dice que hay una bendición especial para aquellos que leen el Apocalipsis, para aquellos que escudriñan y obedecen la palabra que se escribe o que está escrita en este libro. Así que usted tiene una bendición especial si usted lee Apocalipsis. Hay mucha gente que no le gusta, dice que le da miedo, que no entiende, ¿verdad? Pero el Señor tiene una bendición especial para cada que lea el Apocalipsis y estudie la palabra que en ella está. Amén, porque sabemos que es la palabra del Señor y es inspirada por su Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión estamos en el mensaje a la iglesia de Tiatira. En el anterior estudio estábamos viendo a Pérgamo, el mensaje a Pérgamo, ¿verdad? Y mirábamos cómo esta iglesia se contaminaba, ¿verdad?, con el paganismo, con cosas que el gobierno, que el clero, que todo eso venía a contaminar la iglesia, y la iglesia, por aceptar favores y por tantas cosas, se empezó a contaminar. Habíamos comentado también que si esto no paraba, iba a seguir en aumento, y esto fue lo que pasó. Pasó con la iglesia de Tiatira. Esta era de la iglesia de Tiatira se llama la edad oscura de la iglesia. Es la edad oscura de la iglesia. Tiatira tiene un significado de sacrificio y continuo. Ese es el significado de Tiatira, sacrificio y continuo. Así que vamos a ver un poco lo que pasaba en esta ciudad de Tiatira, ¿verdad? Tiatira probablemente fue fundada por Alejandro Magno 300 años antes de Cristo. Era una ciudad también importante, una ciudad rica de Macedonia, y se conocía en el mundo por sus sobresalientes tinturas de colores. Se sugiere que la iglesia de Éfeso fue la que evangelizó a esta ciudad, como lo menciona en Hechos, o tal vez Lidia fue la primera que respondió al mensaje que Pablo dio en Filipos, y eso lo podemos ver en Hechos 16:14. Vamos a Hechos 16:14, ¿verdad? Donde dice aquí la palabra del Señor que Lidia, ¿verdad? Se cree que Lidia fue la primera que respondió al mensaje que Pablo dio a Tiatira. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Entonces también se cree que una de las primeras que recibió la palabra del Señor por medio de Pablo fue esta mujer llamada Lidia. Amén. Como decíamos, esta iglesia, esta era, se le conoce como la edad oscura de la iglesia, que fue en el 606 después de Cristo. La iglesia de Tiatira produjo, ¿verdad?, lo que conocemos en la historia, como les decía, como la edad oscura. ¿Por qué se dice esto? Al empezar a mezclarse el paganismo con el cristianismo, se empezaron a introducir cosas o características no
aplicadas en la palabra del Señor, ideas humanas, ideas que la gente empezó a meter a la iglesia solamente para poder atraer más a la gente y así poder ganar mucho más dinero. Es muy triste cuando aquellas personas que se dicen ser servidores de Dios o fieles servidores o seguidores de Dios o de Cristo, la usen o la utilicen para negocio. Eso el Señor lo tiene aborrecido. El Señor no tolera esto porque no podemos hacer negocio con la palabra del Señor. No se debe hacer negocio con la palabra del Señor ni con la iglesia. Y en este tiempo de edad oscura, la iglesia empezó a introducir tantas y tantas cosas que la palabra de Dios no había aprobado y no está escrito. Entonces, el Señor tiene en cuenta todo esto y sabe, porque el Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor habla a esta iglesia de Tiatira, igual que las otras iglesias, el Señor conoce tus obras. El Señor conoce lo que tú y yo hacemos. Él conoce lo que hacemos cuando estamos solos. Él conoce cuando estamos con la gente. Él sabe si nosotros oramos. Él sabe si nosotros leemos la palabra del Señor. Él sabe si hacemos su voluntad. Él sabe si somos rebeldes. Para Él no nos podemos esconder. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor está en todo lugar. No nos podemos esconder de Él. Amén. Una de las cosas que hizo la iglesia de Tiatira en este tiempo fue ocultar la palabra del Señor. La luz que tenía que brillar en el mundo, la iglesia la quiso opacar, la quiso encerrar. Yo pienso en la historia, es lo que el mundo ha querido tener encerrado en una celda, en un lugar donde no se pueda ver, es la palabra del Señor. Porque saben muy bien que leyendo la palabra del Señor, los ojos, esa oscuridad se abre y podemos entender que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y no necesitamos hacer otra cosa sino aceptarlo en nuestro corazón. La iglesia en ese tiempo empezó a predicar de que se tenían que hacer obras buenas, se tenía que pagar las indulgencias, se tenían que pagar oraciones para que cualquier persona que había fallecido podía gozar de esa muerte, se podría decir, y que no estuviera sufriendo. Todo esto no está aprobado por la palabra del Señor. Esta gente empezó a aceptar esas doctrinas, ¿verdad?, erróneas, y podemos ver algunos ejemplos en varios años. Por ejemplo, en el año 607 después de Cristo, Bonifacio III es nombrado como el primer papa. Y de ahí podemos hacer una lista grande de lo que se introdujo a la iglesia. Se le besan los pies al Papa, se adoran imágenes y reliquias, se comienza a usar el agua bendita, se canoniza a los santos que han muerto, el celibato de los sacerdotes, se reza al rosario, la Inquisición que fue en 1184 después de Cristo, se venden las indulgencias que ahí la iglesia, hablamos de la iglesia romana, la iglesia católica, tuvo o se hizo muy rica. La adoración a la hostia. Se les prohíbe leer la Biblia a los laicos. Eso fue una de las causas, eso fue una de las peores cosas que hizo la iglesia, esconder la palabra del Señor. De hecho, en ese tiempo, a pesar de que había oscuridad, porque no había conocimiento de la palabra del Señor, hubo mártires, hubo
personas entregadas de corazón completo al Señor, que no renegaron de su fe y fueron castigados, fueron muertos, fueron quemados vivos, como hay un mártir que su único pecado fue querer traducir la palabra del Señor al lenguaje actual en esa época. La iglesia, el clero no lo quiso y lo mataron, lo quemaron vivo, y eso fue algo atroz que hacía la iglesia. El Señor tenía conocimiento de todo esto. Por eso el Señor manda ese mensaje a esta iglesia, ¿verdad? Desde el tiempo del inicio de la iglesia, ¿verdad? De cuando se fundó, que tenía que hacer o tener elementos para que no fuera castigada. El Señor, ¿verdad?, tuvo que hablar con esta iglesia y decirle que se arrepintiera, ¿verdad? Y tuvieras que hacer algunas cosas para que no fuera condenada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero siguiendo en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18 y 19, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. El Señor dice: el Hijo de Dios. Sabemos claramente que el mensaje lo está dando Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. El Señor también dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, que escoge este también título que dice semejante al Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Amén. Estos son títulos que se da el Señor Jesucristo y se pueden intercambiar, son sinónimos, y eso lo hemos escuchado en otros versículos de la palabra del Señor, y sabemos que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Adoramos a este Señor, a este Dios y Señor nuestro, que reciba toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Sabemos que al inicio, como les comentaba, el Señor siempre inicia sus mensajes con su naturaleza divina, ¿verdad? Y aún ahí la gente ha querido hacer un lado su naturaleza divina y solamente hablar de su naturaleza humana. Muchas personas que han querido distorsionar la verdad de la palabra del Señor dicen que Jesucristo solamente fue un profeta más, que Jesucristo solamente era un hombre común y corriente. Cuando Él estuvo aquí en el mundo, se hizo igual que nosotros, como humanos, se hizo igual, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros, pero Él era el Hijo de Dios. Muchos dicen también que Él no sufrió porque era un Dios, pero Él vino a este mundo a morir por nosotros y sufrió todas las cosas que se le hicieron: la crucifixión, los latigazos, la corona de espinas, lo abofetearon, lo golpearon, lo escupieron. Todo eso el Señor lo sufrió en carne, porque era humano igual que nosotros. Sí era el Hijo de Dios, pero Él se hizo hombre y llevó nuestros pecados en la cruz. Amén. Así que el Señor ahorita está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahorita es nuestro abogado, pero un día también va a ser nuestro juez cuando seamos llevados en juicio ante el trono blanco. Ahí dice que todos van a ser, ¿verdad?, tener su juicio, pero para eso tenemos que ser fieles a Él, para que Él no pueda tener ninguna condenación, así como la tenía contra esta
iglesia. Amén. Las personas que quieren dañar la palabra del Señor y que también solamente resaltan la vida humana de Jesucristo y solamente quieren decir que fue un profeta más, también ellos resaltan que solamente fue hijo de María y que solamente fue una persona más. Pero lo curioso es que también dicen que la que tenía ese poder o esa divinidad era María, porque ella fue su madre. Y tantas cosas que se dicen, pero tenemos que tener esa convicción, esa palabra que el Señor nos ha dado, tenemos que tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente para que ninguna de esas corrientes erróneas puedan llevarnos y caer en sus redes. Tenemos que por eso escudriñar la palabra del Señor. Amén. Seguimos leyendo, dice: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Estas frases muestran que Cristo mira con juicio penetrante a la iglesia porque permitió que falsas doctrinas se infiltraran en su medio y engañasen a sus siervos. Permitió, ¿verdad?, que estas falsas doctrinas se metieran a la iglesia y empezaran a engañar a los siervos del Señor. El Señor dice que mira con ojos de juicio profundo a esta iglesia. Sabemos que el Señor va a venir por su pueblo y Él quiere una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, fiel y dispuesta a arrepentirse de sus pecados. El Señor también da esta palabra a esta iglesia que le vamos a ver más adelante. Y viene también lo que es el elogio de Cristo a esta iglesia. Dice el 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe. Él elogia las obras que hacía esta iglesia. Indica que muchos a través de la larga historia de Roma sirvieron fielmente a Dios, a Jesucristo, como resultado de servirlo de corazón. Esta iglesia era dedicada a la obra, ¿verdad? Y lo hacía con amor, como dice, tus obras y tu amor y tu fe. A pesar de que esta iglesia había permitido que entrara el paganismo a su casa, el Señor elogiaba sus obras, su amor y su servicio a los demás. Su fe también era una característica que tenía esta iglesia. Su servicio, que viene hablando de su ministerio, y su perseverancia. Habla del largo periodo que ocupa esta iglesia. Esta iglesia tiene un periodo muy, muy largo. Por eso el Señor habla de su perseverancia. Dice: sus últimas obras son más abundantes que las primeras. Las buenas obras de la iglesia romana, con excepción del periodo de la Inquisición, que fueron muertos muchísimos cristianos, son encomiables, son tan asombrosas. Sabemos que en aquel tiempo los hospitales y los orfanatorios, todo eso, hoy en día también, pero más en la antigüedad, se hacían cargo las iglesias, ¿verdad? Se hacían cargo de los hospitales, de los orfanatorios, eran las iglesias en aquel tiempo. Así que
el Señor tenía un elogio para esta iglesia, a pesar de todo esto, a pesar que había juicio contra esta iglesia. El Señor también ve lo bueno. Y antes de cualquier cosa, el Señor primero ve lo bueno en esta iglesia. Así como el Señor mira lo bueno en tu vida. El Señor no siempre o nunca te va a estar señalando tus pecados y todo lo que tú has hecho. El Señor primero te dice: tú eres una persona de amor, tú eres una persona que ayuda a la gente, pero ¿sabes qué? Te hace falta hacer esto, te hace falta hacer lo otro. Y si no lo haces, te puede pasar esto. Yo te estoy dando la oportunidad de que tú lo hagas para que puedas recibir la corona de vida que tengo preparado para ti. El Señor no empieza condenándote, el Señor no empieza condenando a las iglesias, siempre ve su lado bueno, siempre ve y resalta esas cosas buenas que tiene cada una de las iglesias, así como Dios resalta también las cosas buenas que tienes tú en tu vida. Amén. En este tiempo de oscuridad, la palabra del Señor aún en muchos, como le decía, brillaba y su fe no menguaba. Al contrario, su fe crecía, a pesar de que también eran martirizados, a pesar de que también sufrían persecución. El Señor siempre guardó a su remanente, a ese grupo que todavía servía con todo su corazón y no se dejó contaminar. Porque la palabra del Señor es vida, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra los huesos, el tuétano, todo. Él conoce nuestros pensamientos y discierne las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor es fiel con todos nosotros. Amén. Seguimos el versículo 20. Primero el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. El Señor, si no estamos fieles con Él, si no estamos haciendo su voluntad, el Señor te dice: tengo algunas cosas contra ti. Eso habla de la condenación que tiene Cristo a esta iglesia, que dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. La primera parte de esta condenación es la condena por permitir que una falsa maestra esclavice y haga que sus siervos se salgan o se descarrilen. Y la segunda es por no arrepentirse cuando tuvo la oportunidad. Dice: y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor Jesús se regresa al Antiguo Testamento para buscar el nombre de la mujer que introdujo en Israel la adoración a Baal y hacer que la nación se pervirtiera. Lo usa como punto de comparación para aquellos que introdujeron el paganismo y sus enseñanzas diabólicas a la iglesia. El Señor da un ejemplo aquí de esta Jezabel que introdujo la adoración a Baal, que introdujo la adoración a otro Dios que no era el Señor Jehová, Rey de los ejércitos, que Él se merece toda la gloria y honra. Esta mujer introdujo la adoración a Baal y el Señor toma como ejemplo a esta mujer para decir que había personas que se estaban contaminando, que se estaban aceptando
estas cosas que esta mujer estaba enseñando a los siervos del Señor. Y decía a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay algo que me llamó la atención, que cada vez que se usa a una mujer como símbolo para transmitir una enseñanza religiosa, siempre o muchas veces representa una religión falsa. Es algo que he estado mirando, y eso también lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor nos abre el entendimiento y cada día nos enseña más de su palabra. Entonces, la condena por permitir que una falsa maestra esclavice y haga que sus siervos no hagan la voluntad del Señor y sigan a esta mujer para cometer cosas que no agradan al Señor. También el Señor usó, para dar otro ejemplo, en Mateo capítulo 13, si quiero vamos a Mateo capítulo 13, donde también menciona a una mujer, ¿verdad? Que está dando un ejemplo de una mujer. Versículo 13, capítulo 13, versículo 33 a 35. El Señor está hablando de una parábola, la parábola de la levadura. Dice, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí el Señor menciona una mujer, ¿verdad?, que tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y sabemos que esto se refiere, ¿verdad?, cuando se usa este producto en la harina, sabemos que son cosas pecaminosas, son cosas malas. La levadura, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la harina. Y sabemos que un pecado, ¿verdad?, te contamina completamente. No la mitad de tu cuerpo, no la mitad de tu mano, de tu cabeza, de tus pies, sino un poco de pecado en tu vida te contamina completamente. Y el Señor hablaba así en parábolas, ¿verdad? Y puso este ejemplo de esta mujer, así como también lo usó en Apocalipsis para decir que se estaba introduciendo el paganismo cada día más en la iglesia. Amén. Las enseñanzas de esta falsa profetisa Jezabel adquirieron 2 formas. Con sus enseñanzas engañaba a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Lo primero, lo cual esto simboliza la idolatría que se introdujo en este tiempo. Y el segundo, que se refiere a comer los alimentos sacrificados a ídolos, simboliza la unión de la iglesia con el mundo. Durante esta época, Roma procuró traer al reino de este mundo bajo la dominación de un papa, en contra de lo que enseñó el Señor cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Y eso lo podemos ver en Juan 18:36. Podemos ir a Juan 18:36, que dice el Señor: mi reino no es de este mundo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El Señor volvió a reafirmar que su reino no era
de aquí. Su reino no era de este mundo, contrario a lo que la iglesia, a lo que Roma quería hacer. Los líderes de la iglesia intentaron seriamente hacer que su reino fuera de este mundo. Amén. En contra de la voluntad del Señor. Seguimos leyendo en su palabra y dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, y les he dado tiempo para que se arrepientan. Pero, ¿qué dice? Pero no quieren arrepentirse de su fornicación. En esta iglesia, el Señor les dio tiempo para que se pudieran arrepentir. Pero no querían y no han querido arrepentirse. Se le concedieron más o casi 1000 años. Sin embargo, no quisieron hacerlo. El Señor no quisiéramos que nos dijera eso a nosotros. Te he dado oportunidad para que te arrepientas de tus malos caminos, para que te arrepientas de lo que has hecho, pero no has querido hacerlo. El Señor te dice, arrepiéntete, porque aún en esta hora hay tiempo. El tiempo se está acortando. Ahorita es el tiempo de salvación. Es el tiempo que tú puedes en este momento hincarte, en este momento postrarte ante los pies de aquel que nos ha dado la vida, de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario. Todos los días nosotros tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque somos imperfectos. El Señor sabía eso, el Señor sabe eso. Por eso Él nos ha dado la salvación. Todos los días nosotros somos perdonados por su gracia y por su amor. Y Él quiere que tú también seas perdonado. Él quiere que tú también entres al redil. Quiere que tú también celebres las bodas del Cordero allá en el cielo. El Señor quiere que tú estés ahí. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún conociendo la palabra del Señor, aún si nunca habías escuchado la palabra del Señor, Él te dice, ven y entrega tu corazón, porque yo estoy a las puertas de tu corazón y estoy llamándote, te estoy llamando y te he dado tiempo para que tú te arrepientas. Hoy es tiempo, antes de que venga el juicio, antes de que el Señor te llame a cuentas. No sabemos si en 1 minuto, en 2 minutos o en este momento el Señor diga hasta aquí y ya pasemos a la eternidad y no nos hayamos arrepentido de nuestros pecados. Es tiempo, iglesia, es tiempo de arrepentirse. Dios, en su infinita misericordia, todavía nos tiene aquí. El tiempo ha pasado. El Señor está deteniéndose para no venir por su iglesia, porque Él sabe que todavía hay muchos que no se han arrepentido de corazón. En este tiempo que hemos estado en casa, en este tiempo que no hemos podido salir, en este tiempo que tenemos que estar en nuestra casa adorando al Señor, leyendo la palabra del Señor, no lo hemos hecho. Sé sincero con Dios y dile, Señor, tu voluntad era que nosotros estuviéramos en familia adorándote y no lo hemos hecho. Nos han ganado las ganas de ver la televisión, nos han ganado las ganas de estar en el celular, de estar en videojuegos, de estar solamente preocupados en el trabajo, o los que no trabajaban o los que trabajaban desde casa. Pero el Señor en este momento te dice, arrepiéntete. Yo quiero que tú te arrepientas, no quiero que seas condenado. Yo te amo a pesar de tus malas obras, a pesar de que me has negado. Si tú te arrepientes, yo te voy a recibir.
El Señor está tocando tu corazón. El Señor quiere llevarte al cielo con Él. Él no quiere que te vayas al infierno. El infierno es real, el cielo es real. Satanás ha querido engañar a mucha gente diciéndole que el infierno no existe, que el infierno es aquí en la tierra. La palabra del Señor dice que el infierno existe. Y si lees Apocalipsis, en esta palabra dice que el infierno existe. Existe la segunda muerte. Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, que es la segunda muerte. El Señor no quiere eso para tu vida, quiere tu corazón. Yo sé que el Señor está tocando tu vida en este momento. Esas ganas de llorar, esas ganas de postrarte en tierra, postrarte en tu cama, en tu sillón, donde quiera que tú estés, el Señor está tocando tu corazón. Siendo hijo de Dios o no conociendo la palabra del Señor, a la iglesia le está diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete y sígueme y sé fiel, aguanta, aguanta, persevera, no te fatigues, yo pronto vengo por ti, pero tienes que ser fiel. El Señor nos sigue hablando de la fidelidad. Vamos a hacer una oración en este momento. Yo sé que el Señor está tocando tu vida. Levanta tu mano y entrégale tu corazón. No tienes que hacer un rezo, solamente dile lo que salga de tu corazón y Él va a traer paz a tu vida. Él va a traer consolación, Él va a traer eso que tú necesitas para que tu corazón sea sanado. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de paz. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo se mueve en este lugar. Yo siento tu presencia en este lugar, Padre Santo. Yo sé que también en cada uno de los hogares, Señor, se va a sentir tu presencia, Padre. Sabemos que tú nos estás hablando y diciendo que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que regresar otra vez a las obras que hacíamos antes, Padre. Sabemos que no quieres condenarnos. Tú siempre nos hablas antes de que pase eso, Señor. Y nosotros hemos sido muy desobedientes, Padre. Te amamos a ti y te agradecemos por tu gran amor y por tu gracia, Señor, que hasta hoy tú nos has tenido hacia nosotros, porque hemos sido desobedientes, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Queremos ser fieles a ti hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Y te pido por cada una de las personas que hicieron la decisión de aceptarte a ti en su corazón. Te pido que tú sanes sus dolencias. Te pido que tú les ayudes, Señor, y que puedan acercarse a una iglesia para que puedan ser guiados en tu palabra, Padre. Yo sé que tú has hecho la obra en cada una de las personas que han tomado la decisión de entregarle tu corazón. Te amamos, Señor, y te bendecimos, te honramos, Señor, porque tú eres fiel, porque tu amor es infinito. Gracias, Señor, y damos una bendición especial para cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor. Tú tienes tantas bendiciones para nosotros, Señor, que no podemos contarlas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él nos ha hablado en esta mañana. Yo sé que el Señor tiene cosas preparadas buenas para nosotros cada día y que vamos a seguir adelante a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de que fallamos. Él es fiel. Amén. No te olvides de hacer tu comentario, una petición que tú tengas, hazla. Nosotros vamos a orar por ti, por tu necesidad, y sabemos que el Señor va a obrar en tu vida. Amén. Si Dios te bendiga, y recuerda, un pasito más y Cristo viene. Amén.